Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo, es una alegría nuevamente estar frente a ustedes, que el Señor pueda guiarnos esta noche a sus verdades. Y como les digo, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Como ya es de público conocimiento, venimos desarrollando el libro de Juan de manera expositiva los domingos en la noche. Así que estamos viendo el panorama del libro de Juan. Recordemos que cada evangelio tiene sus particularidades. Por ejemplo, Mateo presenta a Cristo como el Rey perfecto. Marcos hace un contraste y presenta a Cristo como un siervo perfecto. Lucas, por su parte, presenta a Cristo como el hombre perfecto. Pero Juan hace también un contraste y presenta a Cristo como Dios. Es importante entender de que Juan presenta a Cristo como un hombre perfecto, pero al mismo tiempo presenta a Cristo como un Dios. Así que bajo esa iniciativa o esa premisa es lo que estamos predicando, hablando de manera expositiva del libro de Juan. El título de esta noche, del sermón de esta noche, mejor dicho, es La palabra viva entre nosotros. La palabra viva entre nosotros. En el año 1966, el teólogo suizo Karl Barth fue invitado a dar una conferencia en la Universidad de Chicago. Al final de su exposición, un estudiante le preguntó cuál era la verdad más profunda que había descubierto en toda su vida de estudio teológico. Ahora Barth, con su característico tono pausado, respondió lo siguiente: Jesucristo me ama, esto sé, porque la Biblia lo dice así. Respuesta corta de Barth a ese estudiante. Ahora, evidentemente la sala quedó en silencio. Lo que parecía una respuesta infantil era en realidad una afirmación teológica cargada de mucho poder, porque detrás de esa frase sencilla se esconde el misterio más grande de la fe cristiana. ¿Cuál es ese misterio? Que el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios santo decidió acercarse a nosotros no con conceptos, sino con carne y hueso. Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero abarcar Juan capítulo 1, versículos 14 al 18 esta noche. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Recuerda el título del mensaje de esta noche: La palabra viva entre nosotros. Juan capítulo 1, versículos 14 al 18 dice de la siguiente forma: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque tenemos acceso con total libertad a tu palabra. Señor, queremos adentrarnos a ver
las riquezas de tu ley, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo dentro de este texto, pero no como una información, sino realmente como realmente es. Un Dios que ha venido entre nosotros, ha habitado entre nosotros, ha muerto por nosotros y por supuesto nos ha dado vida eterna. Señor, ayúdame a usar con precisión tu palabra. Ayúdame, Señor, en la predicación. Te pido, Señor, que te glorifiques a través del mensaje, que mis hermanos puedan llegar a entender y comprender lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Ayúdanos a apreciar, Señor, esa maravillosa obra hecha por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que tu Espíritu Santo nos muestre tus propósitos, tu voluntad, y de esa forma nosotros cumplirla, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por ejemplo, en el versículo 14, Juan dice con claridad, y esta frase realmente nos debería de sacudir: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, esto evidentemente no es una metáfora, es una declaración muy radical. El verbo, queridos hermanos, que estaba con Dios y era Dios, no se quedó en los cielos. Descendió, se encarnó, se hizo vulnerable, se hizo tocable, se hizo palpable, se hizo uno de nosotros. Y lo hizo no por necesidad, porque Cristo no tuvo necesidad de venir, lo hizo sencillamente por amor. El Dios que creó las galaxias con su voz decidió hablar desde un pesebre. El que sostiene el universo con su poder decidió ser sostenido por los brazos de María. El que es la fuente de toda vida decidió experimentar la muerte. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra no vino a informarnos, vino a transformarnos. Ahora, queridos hermanos, hay que entender algo. La encarnación, o Dios hecho hombre, no es solo un evento histórico que debe ser recordado por nosotros. Realmente la encarnación, el Dios hecho hombre, Dios con nosotros, es el corazón palpitante del Evangelio. Es como si fuera que Dios está diciendo: no quiero que me conozcan desde lejos, quiero que me veas, que me escuches, que me sientas, que me conozcas. Y es por eso que Juan no dice que el verbo apareció, sino que habitó entre nosotros. Ahora, habitó entre nosotros, es interesante esta palabra, porque literalmente significa puso su tienda, como lo hacía el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios acampó en medio de nuestra humanidad, levantó su tienda en medio de la humanidad. Ahora, Dios no nos visitó como un turista celestial. Él se quedó, se mezcló, se rebajó, se hizo vecino, se hizo hermano, se hizo tan palpable hasta el punto de llamar a algunos hermanos y más adelante amigos. Ahora, lo más impactante de todo esto es que Juan dice: vimos su gloria. Vimos su gloria. No una gloria lejana, evidentemente, sino una gloria encarnada.
una gloria que sanaba, una gloria que lloraba, una gloria que perdonaba, una gloria llena de gracia, llena de verdad. En Cristo, queridos hermanos, la gloria de Dios no se escondió detrás de humo y fuego, sino que se reveló en gestos, palabras, abrazo y finalmente un sacrificio. Hoy vivimos en un mundo saturado de ruido, de religiosidad, una religiosidad superficial. Vivimos en medio de un mundo de una aparente espiritualidad, una espiritualidad sin rostro, sin identidad. Este pasaje nos llama a volver a lo esencial. La palabra viva está entre nosotros. Ahora, esto no debería ser para nosotros como un recuerdo, sino más bien como una presencia todo el tiempo. No como una doctrina, no como una enseñanza, más bien como una persona tal y cual es. Cristo no solo es el mensaje, es el mensajero también. No es solo el camino, es quien camina con nosotros. Es importante entender ese concepto, queridos hermanos. Y sí, Él se hizo carne. Se hizo carne, entonces nuestra fe no puede quedarse en lo abstracto. Debe ser algo palpable. Nuestra fe debe encarnarse en compasión, en justicia y también en verdad, características que tenía el Verbo que habitó entre nosotros. Si afirmamos que vimos su gloria, no podemos vivir como si no la hubiéramos visto. Debemos reflejarla en nuestras vidas. Debemos proclamarla realmente. Debemos encarnar esa misma gracia, esa misma verdad en cada una de nuestras vidas. Ahora, este mensaje no pretende ser un sermón más, sino más bien, este mensaje es una invitación a abrir los ojos, a abrir el corazón y a reconocer que la palabra sigue viva. Sigue viva. Queridos hermanos, en cada creyente que decide dejar que esa palabra lo transforme, Cristo hará grandes cosas en esa vida. Voy a desarrollar mínimamente 4 puntos esta noche y vamos a desarrollar este texto. El primer punto: Dios se hace hombre para revelarse. Dios se hace hombre para revelarse. Quiero abarcar primeramente el versículo 14 en su primera parte. Fíjense lo que dice el versículo 14 en su primera parte. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa dice? Carne. Esta frase, aunque breve pero explosiva, es el corazón del misterio cristiano. Ya sabemos que verbo en su raíz es logos y ya había sido presentado en los versículos anteriores. Ya había sido presentado como eterno, como divino, como creador y como también fuente de la vida. Pero ahora Juan declara que ese logos, que esa palabra, que ese Dios eterno se hizo carne, es decir, asumió plenamente la naturaleza humana. No dice que tomó apariencia de hombre ni que se disfrazó de humanidad. Dice que fue hecho carne. Ahora, esto aquí se está usando una palabra que en el contexto judío y también griego implicaba debilidad, fragilidad, incluso desprecio. Para los griegos lo espiritual era superior y lo material era corrupto.
Para los judíos, Dios era tan santo que ni siquiera se podía pronunciar su nombre. Pero Juan rompe todos los esquemas y declara que Dios se hizo hombre. El infinito se metió en lo finito. El eterno entró en el tiempo. El invisible se volvió visible. El Logos se volvió carne. Ahora, esta encarnación, evidentemente, queridos hermanos, no fue un accidente, tampoco fue una estrategia improvisada. Fue el cumplimiento de un plan que ha sido diseñado en el sabio consejo de la Trinidad en la eternidad pasada. Nada fue al azar. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esta es la paradoja gloriosa del Evangelio. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. No mitad y mitad. No es 50 y 50 por si acaso. Es 100. Total y plenamente hombre, total y plenamente Dios. Son dos naturalezas en una sola persona: la humana y la divina. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Lo hizo para revelarse, para acercarse y también para salvarnos. Ahora, hermanos, este acto de Dios hecho hombre y de habitar entre nosotros es la máxima expresión del amor divino. Dios no envió un mensajero. ¿Dios podía enviar un ángel? Sí, podía. Dios se envió a sí mismo. La encarnación es Dios diciendo: no quiero que me conozcas de lejos, quiero que me veas, quiero estar contigo, quiero rebajarme a tu nivel, porque eso es lo que hizo Dios, eso es lo que hizo Cristo, rebajarse a tal punto de ser humano. En Cristo, queridos hermanos, Dios se hizo accesible. Y por eso decimos que no hay otro camino para llegar a Dios. No lo hay. Solamente en Cristo tenemos acceso directo al Dios Padre. Cristo, o en Cristo, Dios se hizo entendible, se hizo abrazable, y lo hizo, queridos hermanos, para redimirnos. Es decir, para rescatarnos. Esto sencillamente porque solo un hombre podía morir por los hombres y solo Dios podía vencer el pecado. Por eso, queridos hermanos, el Verbo se hizo carne para vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. Ahora, ¿qué haremos con esta verdad? ¿Qué haremos con esta verdad maravillosa? ¿La dejaremos como una doctrina más? ¿La guardaremos en libros de teología quizás? ¿O vamos a permitir que esta verdad transforme nuestras vidas? Porque si Dios se hizo hombre, entonces la fe no puede ser abstracta. Debe tocar la vida real. Debe encarnarse en compasión, en justicia, en verdad. Si Jesús se metió en la historia de la humanidad, nosotros debemos meternos también en la historia de otros. ¿Cómo? Llevando el Evangelio, predicando a este Verbo que fue hecho carne. Si Él se humilló,
nosotros debemos de seguir. En Juan 13, por ejemplo, Cristo dejó una enseñanza tan importante cuando le lavó los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo merecían los discípulos? Evidentemente no. Evidentemente no. Pero Él, al igual que confesó cuando se bautizó, dijo: ejemplo os dejo. Si Él se acercó a nosotros, nosotros también debemos acercarnos a otros. El nacimiento de Cristo no debe ser solo un evento recordado en Navidad, porque mucha gente celebra Navidad pensando que Cristo ha nacido un 25 de diciembre. Pero no vamos a entrar en ese punto. La idea, queridos hermanos, o a lo que quiero llevarlos, es que no debe ser un evento recordado una vez al año. Debe ser un modelo que debemos imitar cada día. No es solamente recordar una vez al año. Entonces, en primera instancia, aquel verbo fue hecho carne. En segundo punto, que quiero compartir con ustedes, es lo siguiente: la manifestación visible de Dios. Fíjese lo que dice el resto del versículo 14. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esta declaración es una de las más sublimes de toda la Escritura. Como ya les dije, el verbo traducido aquí, habitó, significa literalmente puso su tienda o tabernaculizó un lugar. Juan está haciendo una conexión directa con el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Qué había en ese tabernáculo? Era donde la gloria de Dios descendía y se manifestaba entre su pueblo. Pero ahora cambia la historia, cambia la situación. Esa gloria no está ya más oculta tras cortinas ni rodeadas de humo y fuego. Ahora la gloria de Dios camina entre nosotros y es la persona de Jesucristo. Ahora, esta gloria a la cual se refiere Juan no es una luz cegadora ni una fuerza cósmica impersonal. Es una gloria encarnada. Es la gloria del unigénito del Padre, es decir, la gloria única, exclusiva e irrepetible de Dios, el cual es Cristo Jesús. Solo el Hijo puede revelar tal cosa. Solo el Hijo. Y lo llamó y lo hace lleno de gracia y de verdad. En sus palabras o en las palabras de Cristo siempre vemos verdades. Y las verdades de Cristo a mucha gente la ha incomodado. Por ejemplo, la historia en Juan 6, cuando alimenta a los 5,000 y más personas. Jesús alimenta a los 5,000. Sube a una barca, pasa el mar, llega a Capernaum, pero llamativamente esa multitud que ha sido saciada, lo sigue. Y Cristo les dice a ellos sus verdades. Y les dice: ustedes me siguen porque han comido. En otras palabras, lo que Cristo le estaba diciendo a esa multitud: ustedes me están siguiendo con motivaciones incorrectas. Su corazón no es correcto en pos de este seguimiento. Y a partir de ahí Cristo empieza a decir sus verdades. Le dice: yo soy el pan que descendió del cielo.
se hizo semejante a Dios, yo vengo de Dios. Para los fariseos eso era brutal escuchar, porque solamente mencionar el nombre de Dios en el contexto judío era una blasfemia. Entonces, al final del capítulo 6, dice la Biblia, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha sido una persona que ha dicho la verdad. Y la verdad incomoda, molesta. Y si no tenemos un corazón correcto delante de Dios, vamos a hacer lo mismo que esa multitud que la abandonó. Nos vamos a ir. Y Cristo no va al encuentro de ellos y le dice, por favor, vengan. ¿Qué hace Cristo? Vuelca la mirada hacia sus 12 apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, Cristo siempre ha sido una persona de verdad. En sus palabras siempre hemos visto verdad. En sus gestos siempre hemos visto gracia. En su cruz vemos la justicia y el amor abrazándose. ¿Por qué decimos que la justicia y el amor? Sencillamente porque la justicia de Dios ha castigado el pecado que Cristo ha cargado en la cruz, los pecados de toda la humanidad. Por un lado, la justicia merecía un castigo, pero al mismo tiempo, ese verbo que fue hecho carne, al mismo tiempo, en ese mismo lapso, ahí donde la justicia y la ira de Dios estaba sobre Cristo, sobre su propio Hijo, se ha visto el amor divino. ¿Por qué decimos eso? Porque Cristo ha muerto, entregando su vida. Y ese es la revelación máxima de amor divino, aquello que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, hay que entender, hermanos, que Cristo no es una sombra de Dios, ni mucho menos una copia de Dios. Cristo es la manifestación exacta de Dios. Por eso Felipe le pidió a Jesús, muéstranos al Padre. Y Cristo respondió en el mismo libro de Juan, en 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, querida iglesia, esta gloria no es solo para contemplarla. Esta gloria es para reflejar en nuestras vidas una práctica diaria. Si hemos visto su gloria, debemos vivir como quienes la han visto. Evidentemente, si nosotros hemos sido afectados en el buen sentido de la palabra por la gloria, la gracia y la verdad de Cristo, no podemos seguir siendo las mismas personas. No podemos. Por eso afirmamos siempre que aquella persona que ha tenido un encuentro real con Cristo ya no vuelve a ser la misma. Ya no vuelve a ser la misma. Si una persona afirma que ha tenido un encuentro real con Cristo, pero sigue como antes, ese encuentro carece de verdad. Porque toda persona que tiene un encuentro personal y real con Cristo ya no vuelve a ser la misma. La gloria de Dios en Cristo nos llama a una vida de gracia y de verdad. Nos llama a ser tabernáculos vivientes donde su presencia se manifieste todo el tiempo. Nos llama a encarnar el Evangelio en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y también en nuestras palabras. Porque si Cristo habitó entre nosotros, entonces nosotros debemos permitir que Él habite en nosotros. El tercer punto
lo siguiente: la abundancia de la redención en Cristo. La abundancia de la redención en Cristo. Fíjense lo que dicen los versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, Juan presenta aquí una frase llena de esperanza para todo corazón sediento. Al decir que tomamos de su plenitud, Juan utiliza el término que expresa totalidad, completitud, abundancia sin límites. Esto significa que en Cristo no hay escasez espiritual, no hay un amor limitado, racionado, no hay poder medido. ¿Se acuerdan cuando Cristo tuvo la conversación con la mujer samaritana? Le dice: tú vas a beber esta agua y vas a volver a tener sed, pero el agua que yo te voy a dar, dice, no va a ser la misma, ya no vas a tener sed. Significa sencillamente que Cristo, o en Cristo, no hay ningún tipo de escasez espiritual. No lo hay. No lo hay. Hay suficiente, hay más que suficiente, hay plenitud para cada herida, hay plenitud para cada lucha, hay plenitud para cada búsqueda. Pero no solo accedemos a esa plenitud una vez. Juan dice que recibimos gracia sobre gracia, es decir, una gracia que reemplaza a otra gracia. Una gracia fresca para cada día. Recordemos también que la palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Una gracia que no se agota, que no se recicla. Es una gracia dinámica, es una gracia viva e infinita. Pero para que esta gracia brille, Juan hace un contraste muy deliberado aquí. Él dice: la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés trajo la ley, y con ella vino la conciencia del pecado, la norma justa de Dios, la exigencia máxima de santidad. La ley revela lo que Dios demanda, pero no puede empoderar al ser humano para cumplirlo. El ser humano jamás pudo cumplir las 613 leyes. La Biblia dice, y es muy enfática, que si eres transgresor de una sola ley, eres transgresor de todas las demás. La ley fue dada para mostrar la incapacidad del hombre de cumplir esa ley, para revelar el pecado del hombre. Por esa razón fue dada la ley, y vino por medio de Moisés. Ahora, por eso Juan dice aquí, antes de mencionar lo que Juan dice ahí, también es necesario decir de que la ley es justa, es santa, pero es insuficiente en sí misma para salvar. Por eso Juan dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo no vino a cancelar la ley, vino a cumplirla y a superarla. Donde la ley condena, Cristo perdona. Donde la ley exige, Él capacita. Donde la ley señala el pecado, Él lo carga sobre sí y lo borra en la cruz.
En Jesús, queridos hermanos, la verdad de Dios no nos destruye, más bien nos libera. Y la gracia de Dios no nos deja igual, nos transforma. Ahora, esta verdad rotunda es el corazón mismo del Evangelio. Muchos viven con la carga de tratar de merecer a Dios, de cumplir religiosamente, de evitar castigos. Pero Juan grita, o mejor dicho, Dios grita desde la eternidad: hay plenitud disponible y es gratuita. Es gratuita. ¿Qué haremos con esto? ¿Viviremos desde la escasez o desde la plenitud? ¿Nos conformaremos con migajas religiosas o nos sumergiremos en la abundancia de Cristo? Es hora de dejar atrás el legalismo, la religiosidad, la apariencia, el miedo y correr hacia la gracia que está disponible en Cristo Jesús. La gracia que Cristo tiene no es una gracia permisiva, no es una gracia superficial, es una gracia transformadora, profunda y también poderosa. El cuarto y último punto que quiero compartir con ustedes: Jesús como máxima expresión del Padre. Jesús como máxima expresión del Padre. Fíjense lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, esta afirmación culmina el prólogo del Evangelio de Juan con una revelación que transforma por completo nuestra comprensión de Dios. La frase "nadie le vio jamás" no es una negación de la experiencia espiritual, sino más bien es una declaración teológica. Dios en su esencia es invisible, es también trascendente, es inaccesible a la mirada humana. Moisés, por ejemplo, que ha sido el gran mediador del pueblo de Israel, solo pudo ver la espalda de Dios, según Éxodo 33:23. Los profetas, por su parte, recibieron visiones parciales de Dios, visiones fragmentadas quizás o simbólicas de Dios. Pero ahora Juan declara que el Hijo, el unigénito, el único en su clase, el que comparte la misma naturaleza divina, ha hecho lo que nadie más pudo: dar a conocer al Padre. La expresión que Juan usa aquí, que está en el seno del Padre, indica una intimidad eterna. No es que Jesús haya estado cerca de Dios en algún momento, sino que habita en comunión perfecta con el Padre desde antes de la creación del mundo. El seno, en la cultura hebrea, representa cercanía, representa afecto, representa unidad. Jesús no solo conoce al Padre, Él lo interpreta, Él lo explica y Él lo revela. De hecho, queridos hermanos, el verbo traducido aquí, le ha dado a conocer, es la raíz de la palabra conocida como exégesis. Es decir, Jesús es la exégesis viviente de Dios. No solo habla de Dios, Él es la explicación encarnada de quién es Dios. Es muy importante esta expresión de Juan. Teológicamente, esto nos lleva a una verdad central del Evangelio. Jesús es la máxima expresión del Padre. No hay revelación más alta, no hay revelación más clara, no hay una revelación más completa que la de Cristo.
Por ejemplo, Hebreos 1:3 dice, y lo confirma, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Cristo, queridos hermanos, Dios se hizo visible. Este versículo nos llama a una respuesta clara. No podemos seguir buscando a Dios en lugares donde Él nos ha revelado. No podemos construir imágenes de Dios basadas en nuestras emociones, basadas en nuestras tradiciones o basadas mucho menos en filosofías humanas. Debemos mirar a Cristo. Él es el modelo, Él es el mensaje, Él es el misterio revelado. Si queremos saber cómo piensa Dios, si queremos saber cómo ama Dios, y si queremos ver cómo actúa Dios, entonces tenemos que mirar indefectiblemente a Cristo. Antes de concluir el mensaje, me gustaría hacer unas sencillas aplicaciones. Número 1, Cristo se hizo carne para acercarse a ti. Cristo se hizo carne para acercarse a ti. No huyamos de Él. La encarnación es la prueba más tangible de que Dios no exige que el ser humano suba hasta Él, sino que Él descendió hasta nosotros. Si Dios se hizo carne, nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado roto, nadie está demasiado confundido como para no ser alcanzado. Esta verdad rompe los argumentos de algunos que dicen, yo no soy digno. O esta verdad rompe los argumentos de algunos que dicen, necesito cambiar primero. Dios se acercó en Cristo para que tú te atrevas a acercarte a Él sin miedo. Así como estás. Así como estás. En segundo lugar, la gloria de Dios se reveló en Jesús. La religión no te salvará, solo te salvará una relación correcta con Él. Juan declara que vimos su gloria, como hemos visto. Y esa gloria no fue una gloria ceremonial, no fue ni institucional, fue algo personal. Fue compasiva, llena de gracia y también de verdad. Esto significa sencillamente que la vida eterna no está en rituales, no está en hábitos, no está mucho menos en tradiciones vacías. Está en encontrarse con Jesucristo. La invitación evangelística que debemos de hacer cada uno de nosotros no es a hacer creer en una religión, sino dar a conocer a una persona, el Verbo vivo que quiere habitar en nosotros. Y en tercer lugar, su plenitud es para ti. Hay gracia suficiente para cada uno. Juan afirma que todos hemos tomado de su plenitud gracia sobre gracia. Esto es muy importante que entendamos. No hay corazón vacío que Él no pueda llenar. No hay pecado tan profundo que Él no pueda perdonar. No hay vida tan desordenada que Él no pueda restaurar. El Evangelio no trata de poner parches a nuestros corazones. Lo que el Evangelio hace es darnos un nuevo corazón, una nueva identidad, una nueva persona. Y eso solamente es en Cristo Jesús. En conclusión, queridos hermanos, este pasaje nos revela el milagro más íntimo del Evangelio. Que el Dios eterno no se quedó en las alturas. Se descendió, mejor dicho, descendió en carne, descendió en rostro, descendió hasta la cruz para tener un encuentro con
con cada uno de nosotros. Cristo no vino a impresionar al mundo desde lejos, sino para habitar entre nosotros. Y más aún, para habitar dentro de nosotros. Es muy importante entender eso. Él es la palabra que nos conoce, que nos llama, que nos ama. La gloria de Dios se manifestó en una vida humana, para que cada vida humana pueda ser restaurada para y por su gloria. Y esa gloria, queridos hermanos, no excluye a nadie, más bien invita, llama. Su plenitud, por ejemplo, no se reserva, se derrama abundantemente. Su gracia no se limita al pasado, nos alcanza hoy. La palabra ya se hizo carne. El cielo ya vino a buscarnos. Ahora solamente falta nuestra respuesta. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas, queridos hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, gracias, Señor, por ese gran amor que has demostrado hacia nosotros. Señor, muchas veces pasa desapercibida estas cuestiones tan importantes que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a apreciar todo aquello que has hecho por nosotros. Pero mayor aún es el pedido que tenemos de que nos ayudes a implementarlo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Señor, te pido que tú sigas llamando a pecadores al arrepentimiento. Creo firmemente que tú sigues llamando pecadores al arrepentimiento. Sigue rescatando almas de las ciudadelas del infierno, Señor. Sigue restaurando, sigue transformando. Y por sobre todo también pedirte por tu iglesia, Señor. Sigue trabajando en ella. Sigue dándonos sabiduría, Señor. Y por sobre todo, Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo a cumplir tu ley, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados. Bendice a mis hermanos. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.